Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Palabras que Renuevan, un espacio donde compartimos devocionales. Y hoy quiero contarte la historia particular de un evangelista que la Biblia nos enseña, Felipe. Un evangelista, uno de los primeros evangelistas que nos muestra la Escritura, un evangelista llamado para predicar a multitudes, como en Hechos capítulo 8, dice que él predicaba y multitudes se convertían, multitudes. Habían señales, habían prodigios por la mano de Felipe. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero Felipe era el instrumento para llevar el Evangelio, para causar un avivamiento en Samaria. Sin embargo, Hechos capítulo 8, versículo 26, ese evangelista llamado para multitudes es llamado para ir a predicar a una sola persona, el etíope. Literalmente dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto. Me hace recordar a Jonás cuando Dios lo llama y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás, no, Señor, yo no quiero ir. Sin embargo, aquí Felipe es todo lo contrario. Las escrituras continúan diciendo, él se levantó y se fue. La obediencia. Él estuvo dispuesto a obedecer a esa voz e ir por una persona, por un camino que prácticamente no era el más usado. Era ilógico que vaya por ese desierto, ya que había otros caminos para ir a Gaza. No parece lógico, ¿verdad? Perder el tiempo para ir por una persona, dejar de hacer lo que estoy haciendo para poder ir a compartir a alguien que no conozco. Sin embargo, esa es la misión como hijos de Dios. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas. Felipe obedeció, se levantó y se fue. Dejó las multitudes por una persona. Dejó la zona de confort, su zona de confort. Dejó su comodidad. Él estaba en la cúspide de su ministerio. Él podía decir, pero Señor, aquí tengo que atender a mucha gente. Sin embargo, él obedeció. Él tenía una intimidad. Él era sensible a la voz del Espíritu Santo. Y todo ese esfuerzo era por el etíope. Dice que este hombre era ministro de economía de una reina. Era un hombre de un alto funcionario, pero tenía muchas cosas, pero necesitaba ese encuentro con Felipe, un encuentro con Dios, porque Felipe le iba a exponer el verdadero evangelio. La palabra dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué sensibilidad al Espíritu Santo tenía Felipe, que escuchaba su voz, escuchaba su dirección. Y esto es impresionante porque le decía, acércate a esa persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esa voz dentro de nuestro corazón que nos dice, acércate a esa persona, háblale de Cristo, acércate a esa persona, dile que Dios te ama, que hay perdón para tus pecados, que hay consuelo para tus heridas? Y muchas veces dejamos que esa voz simplemente sea un pensamiento. Somos llamados a tener una sensibilidad. Una buena relación con Dios hará que nosotros tengamos un corazón para compartir el Evangelio. Compartí en mi iglesia hace un par de días este mensaje y hacía un comentario muy fuerte que es para todos nosotros. Si no estamos compartiendo el Evangelio a las personas, nuestra vida espiritual está pobre. Nuestra vida espiritual está en problemas. Necesitamos orar más, necesitamos leer más la palabra porque una vida espiritual sana anhela compartir el Evangelio a las demás personas. Felipe, un claro ejemplo, sensible a la voz del Espíritu, va y le comparte el Evangelio porque ese etíope no entendía y estaba leyendo Isaías capítulo 53, cuando literalmente dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero sin voz delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y el etíope, el eunuco, le pregunta a Felipe, ¿de quién se trata? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otra persona? En realidad esta pregunta también es una cuestionante entre los judíos. No se sabe quién es, de quién está hablando. Sin embargo, Felipe y nosotros, por la revelación del Espíritu Santo en su palabra, sabemos que se trata de Jesús. La Escritura no nos muestra toda la conversación, pues de seguro que Felipe tuvo que exponer
que Jesús fue aquel cordero inmolado que dio la vida por nosotros, aquel sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y todo aquel que se arrepiente tendrá vida eterna. Más adelante nos dice la historia que mientras iban viajando en su carro, ¿sí? Tenía un carro ese etíope, ¿verdad? Algo poco usual en esos tiempos. Y todo esfuerzo que hacía Felipe por agradar, por explicar, por viajar por una persona, no era en vano. Yo quiero decirte que todo esfuerzo que tú hagas en tu vida para ganar a una persona para Cristo no será en vano. El evangelismo requiere precisión en su mensaje. Me pongo a pensar algo, y es que en estos tiempos hay buenas intenciones de compartir el evangelio. Sin embargo, estamos llenando de un evangelio que no es el correcto. No digo que sea completamente falso, sino que no es un evangelio completo, pues podemos llegar a decir a las personas que Dios tiene un plan para tu vida. Y es cierto, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Podemos llegar a decir a las personas, Dios te ama inmensamente. Y es cierto, Dios nos ama eterna e inmensamente. Pero hay una cuestionante. Si no te arrepientes, tu vida está en peligro. Tendrás una muerte eterna y estarás por la eternidad en el infierno. Es algo que omitimos, pero el verdadero evangelio nos lleva a desafiar a la persona al arrepentimiento. En todas las escrituras no vamos a encontrar la confesión de fe que hoy hacemos al recibir a Cristo. Cuando nosotros, quizás al menos aquí en Latinoamérica, le hacemos repetir a una nueva persona ciertas palabras para que reciban a Cristo y sean salvos. Sin embargo, las escrituras nos enseñan una exposición de lo que Jesús hizo y finalmente el desafío: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Arrepiéntete y cree, bautízate. Ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar. Un evangelio que apunta al arrepentimiento y a la nueva vida en Cristo. Cuando iban viajando y cuando ya entiende el etíope todo el evangelio, detiene el carro y dice: ¿qué, Felipe? Yo quiero bautizarme. ¿Qué impide eso? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón que Jesús es tu Señor, bien puedes. Se detuvo. Había allí agua, había un estanque, había algo que, por supuesto que no sabemos con exactitud qué era, pero descienden del carro y Felipe bautiza al etíope y dice que en ese momento Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo, trasladado de un lugar a otro, y el etíope y toda la caravana siguen. Hay una palabra allí que literalmente me gusta, dice: siguen con gozo. El etíope ya era diferente, él tenía gozo. Pues eso es lo que causa el evangelio, el gozo en la vida. Y toda esta enseñanza que nos dejan las escrituras nos desafía a nosotros a pensar en una persona que necesita escuchar el mensaje. Un evangelio que te confronta con tu pecado, que te enseña la verdad. Un evangelio que requiere valentía y esfuerzo por nosotros, porque tenemos que dejar esa zona de confort, esa zona de comodidad, y el fruto de nuestro llamado a poder proclamar el evangelio puede ser que en toda nuestra vida sea una persona, como Felipe. Sabemos que Felipe era un predicador de multitudes, pero también nos enseña que era un predicador, un evangelista de una persona. Yo te desafío en el amor de Cristo. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, no puedes pasar los días de tu vida sin compartir el evangelio. Hay algo distinto en ti. Cristo vive en tu vida. Él ha traído alegría, Él ha traído vida eterna, Él ha cambiado las tristezas en baile, Él ha traído un despertar en ti. Ya no eres el mismo, por lo cual tú debes de vivir para tu Señor. Lo mucho o lo poco que te queda de vida, debes vivirlo para Él. Salir por las calles, no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de tus planes, se trata de los propósitos que Dios tiene en esta tierra. Y nosotros podemos ser aquellos instrumentos útiles, así como Felipe lo fue, para anunciar las buenas nuevas. Dios te bendiga.